Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión 172 de este Seminario Permanente de Salud en el Trabajo. Como saben, es una sesión mensual. Esto quiere decir que tenemos ya cerca de 20 años con este seminario. Y para los que no nos frecuentan con regularidad, les quiero comentar que en el seminario pues hemos tenido invitados, obviamente, básicamente de México, de Bulgaria, de Cuba, de España, de Estados Unidos, de Brasil. Hemos presentado libros como ya varios, alrededor de 12 libros, entre ellos Psicología del Trabajo, Investigaciones psicométricas en escalas psicosociales en trabajadores mexicanos, el estrés como metáfora, estudio antropológico con un grupo de operadoras telefónicas, enfermedades broncopulmonares de trabajo, etc. Y a lo largo de este tiempo hemos hecho 2 homenajes solamente, y hay necesidad de hacer más. Uno para el doctor Jorge Fernández Osorio, pocos meses antes de que falleciera, y el otro para el doctor Joel Velázquez, que también ya falleció. Para esta ocasión, pues vamos a presentar un libro que es Esbozo de Historia de la Salud en el Trabajo en México. Este libro tiene 4 autores, que es el maestro Jorge Ignacio Sandoval Ocaña, el maestro Germán Gómez Pérez, el maestro Luis Manuel Fernández Hernández y el maestro Amílcar Torres Ortiz. Y el día de hoy nos acompaña uno de los autores, que es el doctor Germán Gómez Pérez, y voy a leer así muy brevemente parte de su currículum. Él es antropólogo social, maestro en psicología social, maestro en antropología física, profesor de carrera de la Facultad de Psicología de la UNAM, profesor en instituciones de educación superior como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Querétaro, entre otras, autor y coautor de 24 capítulos de libros y autor de 2 textos, 77 artículos en revistas. Sus líneas de investigación son ideología, alienación, trabajo, psicología y salud, percepción de la estructura política, historia de la psicología del trabajo. Y como comentaristas, invitamos al doctor Cuauhtémoc Arturo Juárez Pérez. Él es médico cirujano, maestro en ciencias en salud ambiental. Él es investigador de la Unidad de Investigación en Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene infinidad de artículos, tanto como primer autor como coautor. Les voy a mencionar solamente algunas, como exposición ocupacional a mezcla de benceno, tolueno y xileno, costos de atención médica por cáncer cérvico-uterino, aptitud clínica en residentes de medicina del trabajo, prevalencia del síndrome de fatiga crónica en trabajadores de una fábrica mexicana de cierres, síntomas ocasionados por plaguicidas en trabajadores agrícolas, pues son muchísimos más, la equidad y la salud en el trabajo, y solamente por mencionar algunos. Y el doctor Enrique Larios Díaz, que se encuentra aquí a mi izquierda, bueno, todos están a mi izquierda. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho de la Facultad de la Facultad de Derecho de la UNAM. Está certificado en normas internacionales de trabajo por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo. Es profesor de carrera por oposición en la UNAM. Actualmente es consejero universitario de la UNAM, desde luego. Es presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM. Presidió la Asociación Nacional de Abogados Demócratas, abogados democráticos,
Cuenta con 35 años de ejercer como defensor de trabajadores y asesor de sindicatos. Y pues entre otras cosas, algo muy importante es que el doctor Larios fue pues de las personas más cercanas del doctor Jorge Fernández Osorio, que es el que está considerado como el padre de la salud en el trabajo y de la medicina del trabajo en este país, que obviamente se hace mención de él en el libro. Y bueno, para empezar, entonces le voy a pedir al doctor Arturo Cuauhtémoc Juárez haga su comentario al libro. Arturo, por favor. Lo que vamos a hacer es primero el doctor Juárez, después el doctor Larios y por último uno de los autores del libro para que haga algún resumen al respecto y el comentario que guste. Adelante, Arturo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. A mí cuando me invitó el futuro doctor Jorge Sandoval Ocaña, digo futuro porque está actualmente por terminar su doctorado, yo le dije que sí, a 2 semanas de que se iniciara esta sesión. Ya después lo pensé muy bien, dije no sé en qué me metí, pero incluso empecé con el título. Nosotros con nuestros alumnos de maestría y algunos de doctorado, cuando les hacemos el ejercicio de pongan el título a su protocolo o pongan el título a su artículo, es un gran reto, ¿no? Hasta ahí. Aquí igual me tocó a mí ahora sufrirla y ponerle un título a mis comentarios y bueno, yo aproveché y fui más pragmático y retomé el título del libro. Lo único que le agregué fue notas acerca del libro, Esbozo de Historia de la Salud en el Trabajo en México. Pues nuevamente buenas tardes, yo los voy a leer, iré haciendo algunos comentarios anexos. Agradezco infinitamente al maestro Jorge Sandoval Ocaña por haberme invitado a comentar este libro, creado colectivamente para no dejar de ser consecuentes con el planteamiento central del mismo. También permítanme decirles que me emociona estar aquí y haber recibido la invitación de Jorge, porque se mezclan con otras emociones provocadas por recuerdos gratos del pasado, algunos otros recientes no tan gratos, pero regresar una vez a mi alma mater, después de cursar la carrera dentro del programa de Medicina General Integral, quienes no lo conocieron, sería interesante que lo vieran, se llamó el mal llamado Plana 36, después el servicio social en la industria, algo que es señalado dentro del libro, me tocó vivirlo ahí a mí, en carne propia, con la doctora Pilar Paz, que pensé que iba a estar por aquí, pero se le recuerda, y el doctor Luis Manuel Pérez Eche Pantoja, y luego los cursos de posgrado con el doctor Rodolfo Nava, del cual, por cierto, yo le digo, esperamos muy pronto recibir alguna invitación para poder aquí compartir con ustedes nuestras experiencias con la diversidad de estudios que hemos realizado en la unidad de investigación y que nosotros participamos, como bien lo dijo el doctor Nava, en la unidad de investigación de salud en el trabajo del Centro Médico Nacional. Nombre puesto en entredicho es del Centro Médico Siglo XXI por su abandono gubernamental. El Centro Médico Nacional está terriblemente abandonado. Y ahora, pues con esta oportunidad de conversar acerca de este importante libro, me parece, pero que con un título tímido, me parece también, Esbozo de Historia de la Salud en el Trabajo en México, como que no querían comprometerse, ¿no?, de hacer realmente una historia de la salud en el trabajo. Y empiezo diciendo que no me sorprende que se señale en la introducción que se tiene como uno de los propósitos del libro abordarlo con un encuadre o perspectiva global y crítica. Se empieza por guardar distancia de las otras visiones del ejercicio de la salud en el trabajo, afirmando que esgrimen una ideología comprometida por la lucha de la salud de los trabajadores mexicanos. Los autores presentan de manera clara su argumentación teórica acerca de lo social, el trabajo y su relación con la salud, la lucha de clases por la salud, los aspectos conceptuales de la medicina del trabajo,
y de la salud de los trabajadores, con la cual no tengo ninguna discrepancia al respecto. Rescato, eso sí, la alusión que hacen de Federico Engels acerca de la situación de la clase obrera en Inglaterra, donde cabe recordar que se nutrió de informes y estadísticas oficiales para sus argumentos contundentes de las condiciones de vida, las enfermedades y muertes prematuras de los trabajadores ingleses. Hay que recordarlo, ¿eh? Es una gran enseñanza para no oponerse a hacer una rica combinación entre estas corrientes del conocimiento. Aunque me llama la atención el énfasis que ponen a los aspectos de la mente, el psiquismo, tal vez se deba a la formación que predomina entre los autores. Sin embargo, en todo el texto no hacen referencia con el estado de salud, enfermedad de los médicos de nuestro país, del cual hay una amplia investigación. Para ello hacen una importante aclaración y diferenciación entre los elementos circundantes o el entorno del trabajo y los otros elementos neuronales en ese tema en particular. Pero aunque según mi interpretación yo podría coincidir con la conceptualización que hacen de la salud, dicen, es el bienestar orgánico, el bienestar relacional variado y creativo, así como el bienestar mental creativo y variado. Sería interesante que nos lo explicaran más ampliamente al respecto. Hacen un interesante y recreativo recorrido histórico del trabajo, del ejercicio de la medicina, de la aplicación de ésta en el trabajo, cómo el modelo medicalista y hegemónico predomina, de las distintas fases de organización del trabajo del capitalismo, el taylorismo, el fordismo, así como del fenómeno de la alienación y las repercusiones en la salud de los trabajadores. También los autores nos llevan a conocer los inicios de la salud en el trabajo, recordándonos, y para quienes no los conocen, a los diversos protagonistas en este largo camino. Personajes tan conocidos como Bernardino Ramazzini, considerado el padre de la medicina del trabajo, y los menos conocidos como Lucrecio Tito Caro. Yo cuando lo leí dije, bueno, nunca lo había escuchado, que en los años 99-55 a.C. describe en un poema, imagínense, hasta las cuestiones literarias, estoy convencido de eso, tienen relación con la salud en el trabajo. Describe en un poema las condiciones y riesgos de los mineros y otros hechos históricos de cientos de años atrás que dejaron huellas para poder conocer el trabajo, los daños a la salud de los trabajadores y cómo eran enfrentados estos. Los autores además los aderezan con los hechos históricos del momento, especialmente durante los inicios del capitalismo y el desarrollo del marxismo. Lo menciono escuetamente solo para hacerles una invitación para tener en sus manos el libro y conocer ampliamente y con detalle estos hechos referidos. El tema de la salud en el trabajo en México, la tónica es similar a la referida. La enumeración de hechos y personajes relacionados con la medicina, la salud, la enfermedad y el trabajo, desde nuestros antepasados, la colonia, la Revolución Mexicana, el sindicalismo y los grandes momentos de las luchas obreras, la creación del Seguro Social, las asociaciones de profesionales, las instituciones internacionales y nacionales y su papel con relación a la salud de los trabajadores, las normas nacionales e internacionales y sus eternos avatares para que no se cumplan en México, que esa es la constante en este país. La enseñanza de la medicina del trabajo también es señalada, primero y luego la salud en el trabajo, primero como medicina y después como salud en el trabajo, o como salud de los trabajadores, y ahora un importante agregado que es la salud ambiental, de la cual igual no se señala mucho en el libro, así como el desarrollo de programas de posgrado en muy pocas instancias académicas como la UNAM, el Politécnico, la Universidad de Guadalajara, etc. Y señalan también las instancias creadas para el desarrollo de investigación en medicina del trabajo, salud en el trabajo o de la salud de los trabajadores. La Facultad de Medicina de la UNAM, el Politécnico, el IMSS, como lugares donde se estudian además especialidades por algunos de ustedes ya conocidas, y posgrados que también algunas de estas universidades llevan a cabo. Aquí quiero detenerme un poco y debo decir que aquí esperé más de los autores. Mis experiencias personales y profesionales son una mezcla de vivencias, muchas de ellas relativamente cercanas a las que mencionan los autores. Algunos mis contemporáneos
no veo a muchos aquí presentes, tal vez tendría que modificarlo, Rodolfo. Recordarán el ambiente político que se vivía en torno al ejercicio de la medicina del trabajo y las luchas por la salud de los trabajadores mexicanos. Fuimos una generación educada por jóvenes profesores que regresaban de las calles después de intentar, junto con sectores de la sociedad, asaltar al cielo, participando en el histórico movimiento del 68 y después en el 71, los intentos autogestivos en diversas carreras de la UNAM, como el cogobierno en la Facultad de Medicina y en otras universidades, el golpe militar en Chile en 73 y las dictaduras militares en otros países del llamado Cono Sur. Recordemos que el auditorio de esta Facultad de Medicina se llamó Salvador Allende y se lo quitaron. La llegada de Cristina Laurel, una entrañable profesora, sueca me parece, pero mexicana totalmente enraigada en nuestro país, y las reuniones casi clandestinas y como círculos de estudio en los inicios con ella. Sus escritos en la revista Punto Crítico, y como bien señalan los autores, a los diversos protagonistas que de alguna manera contribuyeron a la enseñanza y un claro compromiso social. Y como en todo acercamiento histórico, se quedan en el camino sin mencionar hechos como personajes, la existencia del CICAS, por ejemplo, un organismo, yo creo que a pesar de que se menciona al doctor Jorge Fernández Osorio y una serie de investigaciones, el CICAS como una ente que quiso y realmente hizo algunas investigaciones, pero quiso incidir, algunos todavía recordamos la colita de la existencia de este organismo, y un grupo de jóvenes soñadores que, orientados por el doctor Jorge Fernández Osorio, crearon esa instancia como un núcleo de discusión teórica, metodológica y práctica, que respondió en su momento al desarrollo de investigaciones que marcaron pautas en la lucha concreta de los trabajadores. Algunos de sus integrantes emigraron, otros están dentro del sistema gubernamental aspirando a puestos de dirección, no digo más. Otros que se nos adelantaron en el camino sin regreso físico, pero que nuestro recuerdo los trae a colación, como ya lo mencionaba el doctor Nava, el doctor Jorge Fernández Osorio, el doctor Mario Noriega Helio, y personajes extraordinarios que cotidianamente realizaron su trabajo con compromiso social, como es el caso del doctor Juan de Dios Sánchez, entrañable amigo en Monterrey, Nuevo León, del cual sería interesante poder recopilar sus experiencias, ¿no? Y otros más que seguramente se me olvidan y no conocí. Pero estas omisiones sin premeditación me permiten señalar otras que creo no abordaron los autores. Esperé ver un análisis con los datos oficiales y otros no oficiales, como lo hizo Federico Engels, acerca de la situación de salud de la enfermedad de los trabajadores mexicanos. Aún con las limitaciones en número y calidad de los trabajos y fuentes de información, como revistas, como también lo señala el libro, hay muy pocas revistas que puedan, en donde uno pueda publicar las experiencias e investigaciones en el área, pero con una gran variedad de ellas publicadas, a pesar de muchas de ellas con la visión biologicista, medicalizada, con la orientación de la medicina del trabajo. Quienes nos dedicamos a la investigación, aún con las limitaciones que señala el texto de los autores, nos planteamos frecuentes preocupaciones que tenemos que enfrentar. Los trabajadores mexicanos, es cierto, están muriendo prematuramente por accidentes y enfermedades de trabajo, como es el caso del mesotelioma pleural por el asbesto, y están enfermando de enfermedades prevenibles, lo que genera sufrimiento emocional y económico. Ya existen diversas historias de un gran compromiso social que nos llevan a buscar con los recursos al alcance la prohibición del uso de ciertos productos químicos como el asbesto, el plomo, el mercurio, etcétera. Imagínense el plomo, cuando el plomo ya prácticamente ha dejado de ser un riesgo en otros países, aquí todavía tenemos ellos, que incluso también en el texto, creo que también no lo menciona, es muy amplio, es un gran reto, por eso yo digo que tímidamente le dijeron, es un esbozo, no, así como que no es el compromiso a abarcar absolutamente todo, pues hay una falta de información con respecto a ciertos sectores laborales que ni siquiera tienen seguridad social, ¿no?
¿Qué está pasando con la salud, enfermedad de los médicos de base y los médicos residentes en este mal llamado sistema de salud, encabezado por individuos sin compromiso social, es decir, los directivos de estas instituciones, por supuesto, los médicos con jornadas de trabajo extenuantes, sin una formación académica de calidad? Nos hemos preguntado si además esto está repercutiendo en la calidad de la atención de los pacientes, por supuesto. Ha salido por ahí una campaña para reducir las jornadas de trabajo para los médicos residentes. Todo ahora en este momento es valioso. ¿Quién la encabeza? No lo sé, pero deberíamos hacer algo más también nosotros. Cuando hablamos, y lo señala el mismo libro al cual comento, enfatiza el compromiso social, ¿no? Y no solo la interesante discusión, hablar de real compromiso social y no solo la interesante discusión teórica que nos plantea el libro, es una, no disyuntiva, pero sí algo que tenemos que ir a avanzar más allá de esta discusión, muy interesante, por cierto, de la cual yo les decía, yo no tengo nada que agregar ni discutir, y no puedo dejar de señalar que aunque con ejercicios de investigación de salud, enfermedad de los trabajadores diferentes, estos no son contrarios, es decir, lo social, lo biológico. Desde nuestro punto de vista, no se debe, ni podemos, ni debemos hacer una división tan tajante, como bien lo plantea desde el punto de vista los autores en los inicios del mismo. Creo firmemente que son complementarios. Lo que nos haría diferentes, eso sí, y de manera abismal, es el compromiso social en los hechos. ¿Cuándo podremos dar el gran paso para transformar nuestro quehacer? Nos hemos preguntado nosotros. Cuando llegue aquel, no quiero decir quién, al poder, cuando nuestros jóvenes hagan la revolución, es ahora, me parece, no cabe la menor duda. Es la colaboración en no solo proyectos de investigación en concreto, sino en acciones de exigencias de rendición de cuentas. No podemos esperar a un cambio social, tenemos que empezar a actuar. ¿Qué están haciendo los directores de las facultades de medicina para terminar con la explotación de los estudiantes médicos internos y residentes? Que garantice su salud y una mejor calidad de atención en la salud de la población. ¿Qué está haciendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud? ¿Cuáles son los problemas de salud más urgentes que debían de atenderse? Son cosas que nos hemos planteado. Si bien es cierto, podemos teorizar, en nuestro caso particular, nosotros tenemos, nosotros, comunidad de investigación, una visión muy biologicista de investigar enfermedades, buscar factores de riesgo. Estamos totalmente convencidos que lo social juega un papel importante, pero no somos expertos en ello, no podemos entrar a un terreno de esa naturaleza. No lo dejamos a un lado, no lo desarrollamos porque no tenemos esa capacidad, pero tampoco podemos soslayar los aspectos biológicos. ¿Cuántos enfermos, cuántos accidentados, qué vamos a hacer? Llegue quien llegue a gobernar este país, ¿no? ¿Por qué las autoridades de la UNAM, IMSS, gobierno federal no garantizan la seguridad de la población? ¿Por qué el seguro popular y no un seguro como el seguro social que tenga todas sus prestaciones? Hablar de salud universal y no de seguridad social universal es totalmente diferente. En fin, este libro a mí me provocó, y eso es lo que siempre decimos a nuestros alumnos, todo lo que leemos, lo que vemos nos debe provocar. Y me provocó, primero, felicitar a los autores, porque aunque me parece tibia ese título, pero es un gran reto, y yo los felicito. Yo creo que hacen falta, no como bien dice, más bien no como dice el texto, donde algo señala como que algunos dirán que este es un texto más
me parece que no. A mí me hizo recordar incluso trabajos ahí pendientes que tengo por hacer y dije, bueno, ahora viendo y leyendo esto me estimula. Y que me estimula además a la discusión, ¿qué vamos a hacer? Hace un rato precisamente con el doctor Germán comentábamos, y él lo decía en el caso de su experiencia, hay una playa de ahí de investigadores jóvenes, nosotros no podríamos decir lo mismo. No hay que brindarles a nuestros alumnos, después de egresados en maestrías y doctorados, eso es preocupante y algo tenemos que hacer. Finalizo mi comentario diciéndoles que el compromiso social tiene que ver no solamente en la academia. Yo siempre he dicho, y aquí está el abogado a mi derecha, y lo voy a decir muchas veces, existe una ente de investigaciones jurídicas. Yo no he escuchado que diga algo acerca de lo que pasa en este país. Muchos de ellos se preparan para ser funcionarios públicos, ¿no? Directores de derechos humanos. Y aquí, si quieres que algo se haga, no se haga en este país, estamos convencidos, haz una comisión. Entonces, creo que el compromiso en cualquiera de las frentes de investigación, yo creo que se va a ver en los hechos y sería interesante ir integrando proyectos de investigación y no solamente eso, sino acciones como seres sociales que la realidad de nuestro país nos obliga en este momento, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Nada más quiero hacer un comentario en relación a algo que mencionó Arturo, que efectivamente el auditorio principal de esta facultad se llamó Salvador Allende y vino Salvador Allende a inaugurarlo y se puso afuera una placa cuando se inauguró y era yo, bueno, posteriormente, siendo yo miembro del Consejo Técnico de la facultad, se dijo, el director dijo en ese entonces, el auditorio principal no tiene nombre, por lo tanto hay que buscar un nombre, a ver cuál le ponemos. Entonces intervine y dije, se llama Salvador Allende, hay que buscar las actas de Consejo Técnico. Como comprenderán, nunca la encontraron, nunca apareció el acta y se reinauguró, no reinauguró, sino se le puso el nombre que actualmente tiene. ¿Perdón? Bien mexicano. Absolutamente. Bien. Doctor Larios, por favor, si es tan amable. Compañeros de esta mesa, distinguido auditorio, para mí es muy grato que me haya hecho la invitación el doctor Nava, el doctor Rodolfo Nava, a venir a la presentación de este libro. Voy a decir que en verdad es satisfactorio, alienta que haya salido esta publicación. ¿Por qué? Porque esta es una materia de la que poco se habla. Y claro, aquí se empieza por hablar de un esbozo de la salud en el trabajo. Quizás, como decía el maestro, algo tímido al hablar de un esbozo, pero por lo menos se está hablando del tema. Y seguramente el libro va a despertar algunas inquietudes en un momento crítico para todas las cuestiones de carácter social. Nosotros hemos vivido tiempos de retroceso. Es decir, hoy en materia jurídica, mi enfoque va a ser jurídico, en materia jurídica hoy tenemos menos derechos que los que tuvieron nuestros padres. Estamos más propensos a ser sometidos que lo que estaban propensos
nuestros abuelos o nuestros padres. El libro nos deja ver, hay un velo pero que nos permite observar un problema de la sociedad mexicana. Y ese velo es el velo de la desigualdad. En México vivimos una gran desigualdad. Es más, podemos decir que hay más desigualdad en México que en algunos países de Latinoamérica. Y esa desigualdad se vive precisamente en los ámbitos de la medicina. Hay disciplinas, áreas disciplinares de la medicina a las cuales se les puede otorgar los presupuestos y las investigaciones con altos recursos. Pero la salud en el trabajo, pues es como decir, vamos a hacerla a un lado, la vemos para mañana, la vemos para pasado, y luego resulta que pasa inadvertida para todos. Pero solamente que la salud en el trabajo nos afecta a todos. Si nosotros no observamos que en las áreas de trabajo, todos aquellos que son empleados, es decir, todas las personas que se encuentran empleadas para un patrón, se encuentran expuestos a diversos ambientes de trabajo. Ambientes que pueden ser agresivos. Y algunos negarán o dirán que dramatizo, pero no, señores. Bástenos recordar a los trabajadores mineros que se quedaron más de 65 trabajadores enterrados en una mina y a la cual después de más de 10 años, no se ha querido exhumar esos cuerpos porque no se ha querido abrir la mina. Ahí están las discusiones y siguen los familiares discutiendo respecto de por qué no recuperar los restos de sus familiares. Fíjense ustedes, tenemos más de 65 mineros enterrados y no puede haber una orden gubernamental que diga vamos a abrir esos espacios y vamos a sacarlos. ¿Por qué no se quiere abrir? Porque se va a demostrar que son inexcusables las causas del accidente minero. Y esas causas indudablemente que van a señalar responsables. Y en esta desigualdad del país, cada vez la vamos viendo que hay un grupo que yo le llamo el Olimpo Mexica. ¿Por qué le llamo el Olimpo Mexica? Porque son inimputables. No me lo vayan a tomar a mal la palabra. Significa que nadie los puede juzgar. Significa que son intocables. Jurídicamente no se puede llegar a ellos, porque tenemos también un ambiente de corrupción que es estructural. Las propias estructuras del sistema han permitido esta situación. Por lo tanto, los trabajadores quedan expuestos. El libro nos habla de varios temas importantes que tienen que ver precisamente con el desarrollo del trabajo en el mundo, para luego aterrizarlo entre nosotros. Pero aquí en este trabajo también tiene cosas de crítica que debemos de hacer. Y la debemos de hacer con el ánimo constructor. Y, por ejemplo, el momento en que surge la Organización Internacional del Trabajo
Es un momento importantísimo para la salud de los trabajadores en el empleo. Si ustedes abren la todavía sobreviviente Ley Federal del Trabajo, porque parece que está condenada a su desaparición, vamos a encontrar que una gran cantidad de sus artículos están dedicados precisamente a la salud de los trabajadores en el empleo. Están dedicados precisamente a que los trabajadores, estando en un empleo, el patrón tenga límites para exigir diversas jornadas de trabajo. Pero parece que esto estorba al sistema actual. México entró al sistema neoliberal en el año de 1988. En el año de 1982 comienza este sistema, pero ya entra en 88 total y definitivamente a un sistema en el cual, si los trabajadores tenían algunos derechos, es momento de arrancárselos. Y es momento de quitárselos. Y de ahí para acá, los trabajadores, en estos años, de 88 para acá, los trabajadores han perdido derechos. Hace rato yo hablaba en lo general. Nosotros tenemos menos derechos que nuestros padres. Bueno, los trabajadores de hoy tienen menos derechos que los que tenían los trabajadores, vamos a decir, de los años 80. Y se los han venido quitando de una manera paulatina, persistente, pero ha venido terminándose. Esta ley, por ejemplo, cuando expone que debe de existir límites a las jornadas de trabajo, ¿por qué se señalan esos límites a las jornadas de trabajo? Y aquí es otro elemento que no encontré en el libro, pero que sí sería importante enriquecerlo. ¿Qué sucedió en 1917? O sea, hace 100 años. Hace 100 años, en el año anterior, en 1916, estábamos nosotros saliendo de un movimiento revolucionario que había diezmado a la población. Cuando hablamos de que la diezmaron, significa que éramos 10 millones de habitantes y murieron 1 millón, por lo menos murió 1 millón de personas en esa revolución. Pero esa revolución, ya a finales de 1916, pudo lograr un consenso para que se estableciera un Congreso Constituyente. Y ese Congreso Constituyente vino a traer el artículo 123. En otras palabras, nosotros teníamos un artículo 5, muy buen artículo, muy bien diseñado en 1857, pero no era suficiente. Y a la hora de estar discutiendo ese artículo 5, después de 3 días de discusión, que es una barbaridad para un constituyente, pues se llegó a la conclusión de que se requería precisamente llevar al marco constitucional a las normas del trabajo. Pero las normas del trabajo, insisto, son para cuidar la salud y la vida de los trabajadores. Hay una gran carga de salud y de cuidado de la vida de los trabajadores en esas normas del artículo 123. Ese artículo 123, podemos decir, tiene 7 instituciones. Uno es la jornada, y la jornada pues, le permite al trabajador limitar su jornada a un máximo y al patrón le dice, limítate. O sea, le pone límites. En la práctica, muchos de estos límites se pasan por alto, pero por lo menos la norma está allí. Y cuando se reclaman, pues en muchas ocasiones se tiene éxito. Y en otras ocasiones, pues como la corrupción, insisto, es estructural, en muchas ocasiones no se tiene éxito.
Entonces vamos a encontrar ese capítulo de jornada de trabajo en la cual nos van a establecer cómo los trabajadores pueden rendir en un trabajo. Y este artículo 123 también nos trae capítulos expresos para la salud en el trabajo. El artículo 123 de 1917, por ejemplo, estableció algo que lo hemos cacaraqueado en los últimos años: la igualdad en el trabajo entre la mujer y los varones. Si ustedes analizan este documento del artículo 123, los trabajadores y las mujeres somos exactamente igual en el trabajo, desde 1917. Ya después leyes reglamentarias vinieron a cambiar las cosas. Entonces, por ejemplo, había una que mueve a hilaridad, que decía que una mujer que quisiera militar en un sindicato tenía que llevar una carta de aprobación de parte de su marido. Hoy, si queremos militar en un sindicato, debemos nosotros de llevar la carta de aprobación de nuestra mujer. Es decir, se han cambiado las cosas. Pero independientemente de estas cosas que suenan delirantes, porque no es la norma constitucional, son normas de segundo o de tercer piso las que vinieron a imponer algunos candados a los derechos de las mujeres. Pero ese constituyente, y tiene una importancia, porque muchos estados de América no han llegado siquiera a esta situación de lo que se estableció en el 17, es decir, la regla general es que las mujeres y los varones somos iguales en el trabajo, pero hay una excepción: cuando la mujer se encuentra en estado de gravidez. Y entonces esa condición cambió muchísimas cosas. Por lo menos cambió a un trato que debería de ser dignificante para las trabajadoras embarazadas. Y este es un tema que verdaderamente es importantísimo en esta historia de la salud en el trabajo, porque ¿qué es lo que persigue la ley cuando habla de la mujer embarazada en el servicio del trabajo? Pues habla de cuidar la salud y la vida de esa trabajadora, pero también habla de cuidar la salud y la vida del producto de la gestación. Y le pone límites a los patrones. Por ejemplo, una mujer en estado de gestación no debe de realizar ciertas faenas como cargar grandes pesos. O sea, cosas pesadas no las debe de cargar, porque atenta contra su salud. Y la norma nos lleva y nos dice, bueno, pues esto es una condicionante que tú debes de tener. Pero también me detengo en esta parte, porque ese constituyente hubo una gran reclamación de los diputados constituyentes. ¿Cuál fue esa reclamación? Fíjense ustedes, durante el periodo del Porfiriato, todos los juicios interpuestos por trabajadores, no había jurisdicción laboral, era jurisdicción civil. Pero todos los juicios interpuestos por los trabajadores en esa jurisdicción, todos los perdieron los trabajadores. ¿Será posible que nadie haya podido demostrar en juicio que una persona tuviese qué tipo de problemas laborales? Hoy en día los problemas laborales son por despidos, la gran mayoría. Puede haber otro tipo de acciones por pago de indemnizaciones, salarios, etc. Durante todo el porfiriato, las acciones que se llevaron a efecto, es decir, las demandas que se presentaron en los juzgados civiles, fueron por accidentes o enfermedades de trabajo.
y en ninguna los trabajadores pudieron tener éxito. Por lo tanto, en ese constituyente del 17, una de las reclamaciones que se hicieron fueron precisamente que había una justicia de consigna. Es decir, los jueces no eran tan imparciales como debían de ser, pero inclinaban la balanza para donde el poder les decía. Y créanme que la época de Porfirio Díaz fue una época verdaderamente vergonzosa. No falta quien diga, no, pues es que hizo un industrialismo genial. Pues fue un industrialismo a base que le costó sangre a los trabajadores. Vidas de los trabajadores costó el industrialismo de Porfirio Díaz. Condiciones verdaderamente indignantes las que construyeron. Esta es parte de la salud en el trabajo que me apasiona el trabajo porque está documentado, está bien documentado, pero necesitamos entrar a estos otros tópicos que nos tocan las fibras sensibles. ¿Por qué tuvimos que formar, por qué se tuvo que discutir en el Constituyente del 17? Porque eran cuestiones de salud en el trabajo. Hay también un libro de José Guadalupe Zuno, que en ese tiempo pues era un joven del estado de Jalisco. La revolución le hizo justicia porque después su hija fue la primera dama en el gobierno de Luis Echeverría. Pero el trabajo de J. Guadalupe Zuno es un trabajo importante porque nos describe muchos de los accidentes y las enfermedades que padecían los trabajadores en la época del porfiriato. Solamente que los trabajadores no tenían ninguna defensa frente al patrón. Entonces los patrones eran intocables totalmente en la ley, pero no era porque les asistiera la razón, sino porque había una instrucción de hacer tendenciosa o marginal la justicia en ese momento. No podríamos hablar de justicia del trabajo, pero el tema fundamental en ellos se trata de problemas de salud en el trabajo que aquejaban y que si querían una indemnización por alguna amputación, por ejemplo, varios asuntos son por amputaciones de miembros que sufrían los trabajadores, nunca tuvieron eco en los juzgados. Por lo tanto, se tenía que hacer una nueva justicia. Esa nueva justicia nos llevaba a establecer normas nuevas y se establecieron normas nuevas a través de ese artículo de las 30 fracciones de 1917 al artículo 123 constitucional. Sería muy conveniente este espacio ponerlo porque es una parte de la salud en el trabajo, es una parte que no la podemos hacer invisible, hay que conocerla y hay que entrar a este antecedente del mundo laboral mexicano. El tema de la salud en el trabajo no es un tema que se pueda circunscribir a un estado, es un tema mundial. Fíjense ustedes, después de 1917, en 1919 se va a crear la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y saben ustedes cuál es la base de creación de la OIT? Ese artículo 123 que les estoy comentando. Es decir, fuimos pioneros y lo llevamos. Y vamos a encontrar que ese artículo 123 va a entrar en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización tiene diversos tratados internacionales que hablan sobre la salud de los trabajadores. No voy a hacer una lista de todos ellos, pero voy a solamente a tratar
uno que creo que queda perfectamente para que lo podamos entender. El convenio sobre el manejo de productos químicos en el trabajo. Ese convenio de manejo de productos químicos en el trabajo, ¿qué es lo que persigue? De su normatividad, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Encontramos que previene para que le ordena a los patrones tener normas de prevención para que los trabajadores no sean afectados en el manejo de ese tipo de productos químicos que tienen que manejar por estar pues, en determinados laboratorios donde se está trabajando con estos productos. Este tratado internacional de la OIT, México lo firma y forma parte de nuestra legislación. Bueno, pues esa parte de nuestra legislación es poco conocida. ¿Y cuándo la podemos echar a andar? Bueno, pues en los juicios. En los juicios sí los echamos a andar, le decimos, oye, este trabajador sufrió un accidente por estas características, quiere decir que tú como patrón fuiste insuficiente para prevenir los elementos necesarios para que este trabajador no vaya a tener ese tipo de accidentes o ese tipo de enfermedades. Pero, insisto, muchas veces observamos la salud de los trabajadores, la observamos como diciendo, bueno, pues eso puede pasar de la puerta para afuera. Y a mí me encanta la idea de este trabajo porque nos lleva también por algunos pasajes importantes sobre lo que ha sucedido para poder llegar a nuestros tiempos. Pero en la actualidad, por ejemplo, hablamos del taylorismo, del fordismo, de las escuelas de relaciones humanas, etcétera. Perfecto. Sí, pero también necesitamos entrar a cuál es el sistema actual del neoliberalismo. Que aunque este señor Trump esté en contra de un sistema neoliberal, no nos libera si nos estamos en manos de un loco. Es un loco que es capaz de desatar una catástrofe mundial y él estaría feliz de ser ese personaje. Pero hoy en día el neoliberalismo, ¿a dónde nos ha llevado? Una parte importantísima de la salud en el trabajo, que yo no alcancé a ver si está o no está, pero para eso vale el derecho de réplica, consiste en la creación de la seguridad social. Esa seguridad social que va a ser traída precisamente por los alemanes, van a fundar la seguridad social, porque fíjense ustedes que las normas de trabajo, hablo del siglo XIX a la actualidad, cuando hablamos de derecho del trabajo, no vayan a ustedes a pensar que es una rama del derecho muy antigua, es una rama muy noble, muy novedosa. Pero cuando estamos nosotros observando el derecho del trabajo solamente observa a los individuos en sus accidentes y enfermedades de trabajo. Pero los alemanes dijeron, momento, no solamente es el trabajador, sino en ese tiempo se utilizaba mucho el término proletario. ¿Qué es el proletario o el proletariado? Era el trabajador y su familia. Se sigue valiendo el término, pero ya no es usual. Entonces, vino a generarse una nueva rama del derecho que se llama la seguridad social. Y los alemanes y los ingleses y los franceses comenzaron a avanzar precisamente sobre estas nuevas ideas de hacer seguridad social. Y la seguridad social tiene la nobleza de que no solamente ve al trabajador
en sus accidentes y enfermedades de trabajo. Ve al trabajador en sus accidentes y enfermedades de trabajo, pero también lo ve en sus accidentes y enfermedades no profesionales. Pero también dice, hay que ver a su familia. Y la seguridad social, es otra rama jurídica, nos va a ubicar precisamente en esa parte de cuidar no únicamente la salud del trabajador, es mucho más amplia, sino de cuidar la salud, proteger al núcleo familiar y de que tenga los elementos necesarios para poder tener una vida digna y en salud. Este derecho de la seguridad social a nosotros nos llegó tarde. Y en el año de 1945, el presidente y general Manuel Ávila Camacho va a fundar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Institutos como del Seguro Social y más adelante López Mateos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es el ISSSTE, y Luis Echeverría con la ley del ISFAM, pues nos van a generar varias visiones de la salud en el trabajo a través de estas normas de seguridad social. ¿Sí? ¿Qué pretenden estas normas? Bueno, primero, que tengamos trabajadores protegidos. Segundo punto para estas leyes, que sus familias también estén protegidas. Pero una vez expedida la norma, no crean ustedes que todo el mundo se ajusta a ella. Hay una gran necesidad de hacer cultura jurídica para que la gente pueda ajustarse y entender todo esto. No obstante, el IMSS y el ISSSTE se constituyeron en grandes instituciones de la salud de los trabajadores. Fueron instituciones de excelencia y lástima que digo fueron. Sé que hay muchos médicos y muchos servidores públicos que hacen sus esfuerzos por hacerlo mejor y hacen algunas cosas verdaderamente milagrosas. Pero ¿qué le pasó a la seguridad social? ¿A dónde viene el momento del quiebre de la seguridad social? Bueno, el momento del quiebre va a venir en los años 80. En esos años 80 donde vamos a tener en Estados Unidos a Ronald Reagan y en Inglaterra a la canciller de hierro, que le llamaban, Margaret Thatcher. Y ellos dos son los que entran precisamente a este mundo del neoliberalismo. ¿Qué significa el neoliberalismo? Convertir a un Estado, o sea, que sea un gobierno de carácter patronal. No un gobierno que esté por los derechos de los ciudadanos o de los trabajadores. No, es un gobierno neoliberal porque no le interesa ni la salud ni el bienestar. El presidente Delano Roosevelt de los Estados Unidos generó la teoría del estado de bienestar. La gente necesita tener seguridad para poder desarrollar su trabajo. Y fíjense una frase de este presidente norteamericano. El presidente norteamericano decía, si en el Estado, o sea, si en los Estados Unidos una empresa llega a tener más poder que las instituciones del Estado, en ese momento la democracia ha fracasado. ¿Por qué? Porque ya no manda el gobierno, manda el capital. El capital que sí, aquí también hay unos temas muy interesantes sobre el capital que nos narran perfectamente los autores respecto al trabajo de Carlos Marx, de Federico Engels y de algunos otros socialistas, algunos utópicos y otros científicos, pero que sí nos llevan a cuestiones muy importantes.
Pero este presidente nos decía claramente, cuando ya una empresa llega a tener más poder que una institución del Estado, en ese momento ya no puede mandar el gobierno. Quien manda es la empresa. Y el neoliberalismo a lo que lleva es a que mande la empresa. Porque ese es el objetivo final del neoliberalismo. Darle todas las canicas a la empresa. Y la empresa nos va a llevar precisamente no a buscar un estado de bienestar, sino a llevar a un estado de necesidad. Las necesidades nos hacen realizar muchas conductas que son contra la dignidad de los propios seres humanos. Y estamos en esa, precisamente, en una situación en que el neoliberalismo pues, ha tenido muchos avances, se han perdido muchos beneficios, y solamente como ejemplo podremos decir por qué el Seguro Social y por qué el ISSSTE dejaron de tener la excelencia que tenían. Pues simplemente porque la teoría del neoliberalismo indica que todo aquel servicio público que esté prestado por el Estado y que sea de excelencia, inhibe el mercado. Y aquí se comenzó a inhibir el crecimiento del Seguro Social. Se malgastaron los gobiernos, como el de Miguel de la Madrid, como el de Salinas de Gortari, se malgastaron las arcas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso fue después. No, pero primero acuérdense, compraron equipos de fútbol, compraron tontería y media porque había dinero en las instituciones, las estaban desfondando. Y una vez desfondadas, pues lógicamente las instituciones ya no pueden responder a los compromisos que habían adquirido. Ayer o antier, el director del Seguro Social dice, es explosivo seguir pagando las pensiones de los trabajadores del IMSS. Lo pueden ustedes encontrar en internet. ¿Qué significa? Pues que a lo mejor el IMSS en sus finanzas puede decir, pues me cuesta mucho estar pagando los compromisos que ya adquirí. Pero hay algo que voy a criticar, me voy a meter en un tema que no está en el libro, que quizás sea una calentura personal, pero sí lo debo de señalar. ¿Cuál es el problema del IMSS y del ISSSTE? ¿De dónde vienen sus recursos del IMSS y del ISSSTE? Los recursos fundamentales del IMSS y del ISSSTE, primero los del IMSS, vienen de las cuotas obrero-patronales. Esas son las importantes. ¿Sabemos si ingresan las cuotas del Estado? No lo sabemos. Porque si en este momento el presidente de la República designa aquí al maestro director del IMSS y no recibe la cuota gubernamental, y él va y le dice, señor presidente, no me está llegando la cuota gubernamental y por eso no tenemos recursos, le van a decir, pues eras director del IMSS. Tenías todo para ser director del IMSS, pero ya no lo eres, porque me estás reclamando. Bueno, pero ¿con qué hago funcionar el IMSS? Hazlo funcionar con la cuota obrero y patronal. Pero entonces vamos a otra pregunta. ¿Las cuotas obrero y patronales son dinero público? No son dinero público, son dinero que nos retuvieron de nuestras carteras. Y estas instituciones, igual en el ISSSTE, que es una cuota de trabajadores y otra de gobierno, nada más en el ISSSTE, pero la cuota de gobierno, ¿cuándo llega? Y son de las cosas que se nos quedan así nebulosas cuando buscamos las estadísticas para poder saber cómo entraron esos dineros. ¿Y la de los patrones tampoco?
Algunos no, pero la gran mayoría de los pequeños patrones. Exactamente, las 50 empresas. Todos esos. Pero los trabajadores de las medianas y pequeñas empresas sí pagan. Y con eso se vive. Pero hay otra cuestión. El IMSS fue en un momento un detonante para que muchos médicos importantes tuviesen unas carreras exitosas a través del IMSS. Tanto el IMSS como el ISSSTE hoy tienen financieros en sus cabezas. El liderazgo médico se cayó. Y ya tiene años de haberse caído. ¿Qué se requeriría? Pues una autonomía. Pero estas son cuestiones de las perspectivas que se tienen en este momento de la salud en el trabajo. Hoy en día, otra de las cosas que también se escatima son en las pensiones y las indemnizaciones que debe de pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social a los trabajadores que están accidentados. Créanme que ahora cuesta más trabajo que nos califiquen un accidente de trabajo. Cuesta mucho que nos califiquen una enfermedad como enfermedad de trabajo. Tenemos aquí también varias cuestiones, como que sigue pendiente la publicación de una nueva tabla de enfermedades de trabajo. Y solamente les quiero decir, la ley de 1970 dijo que el presidente tenía que actualizar esto. Pasó, la dejó al 11:45, la dejó Díaz Ordaz, la Ley Federal de Trabajo. Pasó Echeverría, pasó López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Se reformó en 2012 la ley y dijeron, no, ahora esta función que tiene que ver directamente con la salud en el trabajo, esta función pasa a la Secretaría del Trabajo. Ya no va a ser el presidente, porque el presidente pues, es una deidad, ¿verdad? Es el Zeus del Olimpo mexica. Entonces, no podemos molestarlo. Ahora, esa tabla no puede salir. El doctor Nava ha estado muy pendiente de que esa tabla, alegando, diciendo, etcétera, me consta que el doctor ha estado muy pendiente de eso y pues por ningún lado camina. Pero todavía más. Ahora hay un proyecto de modificación en el capítulo de riesgos de trabajo para que los trabajadores para que los trabajadores que ya están calificados los vuelvan a recalificar, pero con la anuencia del patrón. Entonces el patrón pues se convierte en juez y parte en esta reforma que está impulsando el PRI y el PAN. Ya pasó por Cámara de Diputados, ahora está en Cámara de Senadores. Ahí puede caminar en cualquier momento o se puede quedar congelada, como muchas cosas se quedan congeladas. Pero estas son parte de las perspectivas que una historia de la salud en el trabajo en México, debemos de tener conciencia. Insisto, yo solamente les reitero a los autores mi felicitación. Qué bueno que toquen el tema, qué bueno que esto pueda discutirse, pero créanme que es necesario que tomemos conciencia y que tomemos participación para poder defender los derechos que tienen los trabajadores. Alguien puede decir, pues mira, con que no me toquen a mí mi piel, pues a ver a quién, que le toquen a los demás lo que quieran. Sí, pero cuando comienzan con uno, siguen con otro, y después nos toca esta situación también a nosotros. Nuevamente,
por favor, transmítale a los coautores y a usted mismo mi felicitación por este trabajo que saca a la luz pública un tema que se quiere hacer invisible. Es un tema que se trata de hacer invisible porque precisamente hay intereses económicos muy fuertes que pretenden ocultar este tema. Y a usted, doctor Nava, muchas gracias por la invitación, muy amable. A todos ustedes, gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Larios. Entonces, sí, le voy a pedir al maestro Germán Gómez nos haga favor de hacer sus comentarios con respecto a este libro de Esbozo de Historia de la Salud en el Trabajo en México. Bueno, pues lo primero que quiero decir es que es una honra estar en una reunión así y escuchar estos elementos que son una buena parte de los propósitos que los 4 autores perseguimos desde el momento de haber planeado el abordaje de esto en un texto. Es decir, como bien decía el doctor, una provocación. No es el único propósito, desde luego no lo ha sido. Y lo primero que quiero decir a manera de autoexculpación y también de confesión más cínica que hipócrita, es que, desde luego, quienes hicimos esto somos 4 integrantes de una raza profesional que ha crecido demasiado en el país en los últimos 40 años. Somos psicólogos, perdón. No tenemos la culpa ya no tiene remedio. Nos enorgullece mucho. Y desde luego que la visión de casi todo psicólogo en México, algo que desde luego también nosotros encarnamos, aunque no nos gusta, es una visión muy parcial de las cosas. Psicologista, decimos nosotros. Muchísimos de los colegas, incluidos nosotros, en una enorme cantidad de ocasiones, exponemos de manera privilegiada para explicar cualquier fenómeno de individuos o de colectivos, elementos psicológicos. Y creemos los 4, y algunos otros cercanos a nosotros, que eso debemos remontarlo. Porque no puede ser que los psicólogos sigan viendo al mundo solo desde las ópticas, desde los prismas, de los modelos psicológicos. Porque además, es lo último que voy a decir sobre esto, la psicología es una disciplina, ciencia, profesión muy novedosa, no tiene más de 140 años. La medicina tiene más de 3,000. Y claro que adolecemos de muchas carencias. Una de ellas muy importante para nosotros es un vocabulario, un lenguaje, una estructura conceptual propia. ¿Y qué hemos hecho para solucionarla? Importar conceptos y modelos epistémicos, filosóficos, interpretativos de otros campos del saber, en especial de la medicina. Es decir, todavía la estructura conceptual básica de la psicología, especialmente la llamada psicología clínica, tiene un fortísimo peso del vocabulario no médico, medicalista. Y este texto buscó, entre otras, la finalidad de remontar este predominio. Pero hay más, desde luego. Una cosa que ha privado, que ha pesado demasiado en la corta historia de la psicología, en especial una de las ramales que tiene que ver con el trabajo, la psicología llamada industrial, del trabajo, laboral, y créanme, no es cualquier minucia semántica
hablar de estas 3 palabras. Para nosotros es de enorme relevancia tener que solucionar. Esta polisemia no puede continuar. Pero bueno, una de las maneras es que nos propusimos años acercarnos a los núcleos explicativos sobre el trabajo provenientes de la historia del trabajo y de la medicina del trabajo. Sé que lo hicimos insuficiente, parcialmente, mal, lo hicimos mal. Pero en la medida que lo que nos propusimos es plantear una provocación, ¿cómo diría yo? Una posibilidad de despertar controversias que enriqueciera, en primer lugar, a nosotros y en segundo lugar, a quienes se acercaran a las líneas de las páginas. Con otra finalidad, para nosotros capital, porque todos somos profesores, es decir, no sabemos hacer otra cosa. Bueno, quizá el que más ha pecado en tal calamidad soy yo, tengo 40 años de dedicarme solo a eso, soy un inútil en casi todo lo demás, pero en esto también. Y para nosotros es muy importante depositar, encargar, generalizar, legar la menor cantidad posible de confusiones desde la psicología en relación con el trabajo. Esa es una de nuestras prioridades. Y eso, para lograrlo, asumimos que debíamos hacer una reconsideración de todo, bueno, no de todo, pero sí mucho de cuanto se ha escrito, que por cierto no es demasiado, sobre historia del trabajo. Lo que se ha escrito y se ha investigado muy poquito desde la psicología al respecto del trabajo. Y desde luego, acepto con todas las aristas punzocortantes el planteamiento, el señalamiento de que dejamos en la oscuridad esta columna